Buen día, tarde o noche en donde te encuentres. Yo soy Jennifer Val, especialista en coaching personal y profesional, y seguimos con el minicurso de problemas de aprendizaje gracias a Cereji Coach. Así que en esta ocasión vamos a hablar de la dislalia. Sabemos que en la infancia muchos niños y niñas tienen problemas para expresarse. Esta dificultad comunicativa en uno o varios fonemas es conocida como dislalia, pero ¿qué es realmente la dislalia y a qué se debe? En este video vamos a hablar de la etimología, definiciones, diagnósticos, tratamientos, tipos de dislalia y también algunas recomendaciones y más. Así que vamos a hablar sobre este punto. El lenguaje es un fenómeno unitario. Es sumamente difícil responder a preguntas tales como cuándo comienza el sujeto a oír mensajes, cuándo comienza a comprenderlos, cuándo estamos formulando una respuesta y cuándo empezamos a expresarla. Sin embargo, para una buena comprensión de estos aspectos teóricos es necesario distinguir en este fenómeno unitario cuatro procesos. Primero, el proceso de repetición es la captación del mensaje por parte del sujeto que lo recibe. Esta captación se hace preponderantemente por vía auditiva. Sin embargo, parece haber un alto porcentaje de captación visual del mensaje hablado. También el proceso de comprensión, ¿no? Es la interpretación del mensaje recibido. Este comprende el proceso de desertificación de los mensajes, ¿no? Este forma parte del lenguaje interior. También tenemos el proceso de formulación, que es la puesta en marcha de la verbalización del pensamiento a través de sus propios engramas. Comprende el proceso de codificación de los mensajes y forma parte del lenguaje interior también. Y por último, el proceso de expresión. Es el medio que permite al hablante transmitir su mensaje. Es la utilización de los engramas motores y la activación de las estructuras periféricas que comprenden el lenguaje. Esto es lo que llamaremos habla. Y aquí situamos la articulación de la palabra hablada. Vamos a hablar un poco de la etimología de la palabra dislalia en este caso. Y tenemos aquí como que es del origen griego, la palabra dis es dificultad y patología, ¿no? Y la ley que es hablar. Pero revisando también un poco la bibliografía de muchas definiciones, ¿no? Y conceptos, tenemos que los problemas de dislalia se deben a problemas de articulación. Consisten en la sustitución anormal, distorsión, inserción o omisión de sonidos del habla también, según Ripper, ¿no? También que es la articulación defectuosa debida a aprendizaje defectuoso o anormalidad de los órganos externos del habla y no debido a lesiones del sistema nervioso central, según Edward Travis. También la dislalia es el trastorno de la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla, según George Perello. Así como ellos tenemos muchas definiciones, por ejemplo, el que dice que las dislalias son anomalías de la pronunciación, ¿no? Según Berta Derram. También tenemos que es una incapacidad, ¿no? De pronunciar bien ciertos fonemas, es decir, colocar los órganos fonatorios en la posición correcta, ¿no? Según el doctor Alfredo Cordero. Y bueno, estas serían algunas de las definiciones que tenemos de lo que es la dislalia, pero también podemos hablar de las causas. Son muchos los factores a considerar a la hora de definir una causa para la dislalia de un niño. Sin embargo, la definición de la causa es fundamental para un posterior tratamiento especializado, ya que esta intervención va a variar según el problema orgánico o de aprendizaje, ¿no? Estas causas podrían ser, por ejemplo, de retraso fonológico, cuando los problemas están relacionados a un retraso en el desarrollo del habla. El niño simplifica los sonidos porque no aprendió a producir los más complejos de su lengua. Su capacidad articulatoria no está afectada. También podría ser el trastorno fonético o dislalia, cuando el niño
no adquirió de una forma correcta los patrones de movimiento que son necesarios para la producción de algunos sonidos del habla, lo que quiere decir que el niño no mueve los músculos que se encargan del habla como debería, claro, y por eso comete omisiones, sustituciones y distorsiones de algunos sonidos de la lengua, ¿no? También vamos a hablar de los tipos de dislalia. Aquí vamos a hablar sobre que existe una clasificación tradicional de las dislalias. Esto nos permite diferenciar los siguientes tipos en función de las causas que provocan. Por ejemplo, están las dislalias funcionales, ¿no? Son las más frecuentes. La alteración de la articulación es debido a un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. Este mal funcionamiento deriva de una o varias causas como de escasa habilidad motora, deficiente estimulación ambiental, dificultades respiratorias, etc. Dentro de la dislalia funcional distinguimos dos tipos de trastorno, los fonéticos y los fonológicos. Los trastornos fonéticos se trata de dificultades centradas básicamente en el aspecto motriz, o sea, articulatorio. Es decir, no hay confusiones de percepción y discriminación auditiva. Los niños con trastorno fonético presentan errores estables, cometen siempre el mismo error cuando emiten el sonido o sonidos que no reproducen correctamente. En este caso, la dificultad aparece por igual en repetición y en el lenguaje espontáneo. Por su parte, en los trastornos fonológicos, la alteración se produce a nivel perceptivo y organizativo, es decir, en los procesos de discriminación auditiva. Pueden afectar tanto a los mecanismos de conceptualización de los sonidos como a la relación entre significante y significado. En este caso, la expresión oral es deficiente e incluso en los casos más graves, el lenguaje puede ser ininteligible. Sus errores suelen fluctuar y aunque pueden producir bien los sonidos aislados, la pronunciación de la palabra suele estar alterada en el contexto de la conversación. También tenemos las dislalias orgánicas, estas también denominadas con el término general de disglosia. Es un trastorno en la articulación de los fonemas debido a malformaciones, lesiones físicas en los órganos del habla, por ejemplo, en los labios, la lengua, la mandíbula, dientes, etc. Dislalias neurológicas o disartrias. Estas son consecuencias de un trastorno neurológico periférico o central. También las alteraciones físicas. Cuando el niño presenta malformaciones físicas en los órganos que intervienen en el habla y que le impiden de pronunciar muchos sonidos, las lesiones en el sistema nervioso pueden ocasionar alteraciones en el movimiento y en la coordinación de los músculos implicados en el habla. La mala oclusión dental, el frenillo lingual o malformaciones en el labio, por ejemplo, labio leporino o hendido, pueden ocasionar una dislalia también. Existen también la evolutiva, dislalia evolutiva, que es alteraciones del habla como consecuencia de la inmadurez del lenguaje a una edad determinada. En esta fase, el niño no articula o distorsiona los sonidos, aunque esto es temporal. Si hablamos también sobre cómo identificarla o diagnosticarla, ¿no? El especialista en foniatría realizará en este caso un examen inicial de fonoarticulación para distinguir qué tipo de trastorno sufre el niño y si se refiere al lenguaje repetido, dirigido o espontáneo. El lenguaje repetido se utiliza, por ejemplo, una lista de palabras en las cuales el sonido examinado está contenido en todas las situaciones mencionadas. También el lenguaje dirigido aquí se presentan una serie de objetos o dibujos conocidos por el niño, cuyos nombres contengan el fonema a examinar. Si el niño ya sabe leer, se puede incluir una prueba de lectura para observar cómo en su articulación es en la misma, ¿no? El lenguaje espontáneo, este se observa
al niño cuando habla, ¿no? En su lenguaje espontáneo a través de preguntas y de entablar una conversación dirigida a los datos que se quieren analizar. Las dislalias provocan distintos tipos de errores, aunque los más frecuentes podrían ser, por ejemplo, la sustitución, cuando la persona articula un fonema en lugar de otro, que le es difícil pronunciar o percibe bien, ¿no? O no lo percibe de la forma correcta. La situación se puede dar en cualquier posición dentro de la palabra, ya sea con sílabas sencillas, por ejemplo, da, le, go, ¿no? También como con grupos consonánticos como bra, fre, glo, ¿no? También los fonemas con sustituciones más frecuentes que son la L, la D, la G, I, R en lugar de la doble R, T por Q, por la K, por ejemplo, ¿no? Te dice, puede decir teche en vez de decir leche. Sí, eso podría ser en este caso de sustitución. También la distorsión que se produce cuando se emite un sonido de forma distorsionada, incorrecta. Suele deberse a una posición incorrecta de los órganos articulatorios, a una falta de control del soplo, a la falta de vibración de las cuerdas vocales, etc. La omisión se da cuando no articula los fonemas que no domina, por lo que los omite en sus emisiones. Por ejemplo, gobo en lugar de decir globo, ¿no? La inserción o adición, en este caso, se produce cuando se añade un fonema para articular otro más dificultoso. Por ejemplo, palato en vez de decir plato. En este caso, el tratamiento y la corrección. Con un adecuado tratamiento, la dislalia tiende a mejorar y los niños tienen un pronóstico muy positivo. Vamos a presentar, en este caso, cómo tratar un poco la dislalia, ¿no? Aquí se consulta con un médico especialista. Es importante consultar con un médico para un adecuado diagnóstico, ya que la dislalia puede ser un síntoma asociado a otro tipo de trastorno. Una vez que el médico confirme el diagnóstico de dislalia, se debe concurrir a un logópeda, que será quien brinde los detalles para un tratamiento más adecuado. También hacer ejercicios, ¿no? El especialista que trate al niño va a indicar una serie de ejercicios que es importante que realice. Debe ser acompañado y ayudado en este proceso para tener un resultado más positivo. También dedicarle una parte del día para realizar dichos ejercicios con dedicación y también afecto, ¿no? También podrían ser los juegos. Existen varios juegos que pueden contribuir al tratamiento de la dislalia. Los juegos de soplo y de la movilidad de la lengua y labios, estos contribuyen a este propósito. Por ejemplo, imitar sonido de animales, hacer pompas de jabón, tirar besos al aire, entre otras. También se puede enseñarle a hacer ejercicios de respiración, aprendizaje como complemento al tratamiento y como forma de hacer más dinámico el aprendizaje del niño. También se pueden utilizar otros recursos como son las canciones, las rimas, leerle cuentos, hacerle adivinanza, entre otros, ¿no? Este es un modo que facilita la implicación del niño en el tratamiento. También podemos tomar en cuenta algunas recomendaciones de acuerdo con las consideraciones que hemos nombrado hace un momento. También se pueden dictar algunas pautas generales en el caso de los profesores, ¿no? Que pueda enfrentar y ayudar a un niño con dificultades o trastornos del habla. Por ejemplo, el profesor o profesora debe tratar de no corregir al niño cuando habla mal, mucho menos delante de los demás, sino que debe propiciar un momento y lugar apropiado para la corrección, ¿no? Y si el niño preguntara sobre su problema, no se le deberá ocultar el tipo de defecto que tiene, pero cuidando de no despertar el sentimiento de inferioridad. Esto requiere tacto y paciencia por parte del profesor o profesora.
Cuando el niño habla, se le debe escuchar con paciencia, sin hacer observaciones sobre su forma de hablar, tratando más bien de comprender lo que quiere decir. Si preguntara por su dificultad, le dirá que eso es muy frecuente en los niños y que incluso hay otros muy inteligentes y capaces que tienen también esta dificultad. Ahora, explicar al niño que la forma de hablar nada tiene que ver con la inteligencia y otras cualidades que pueda tener. Lo que importa es que un niño sea bueno y que cumpla con sus tareas o sus deberes. Eso es lo que hace que todos quieran a un niño, ¿no? Cuando el niño reacciona en forma crítica o catastrófica como consecuencia de la burla de los compañeros sobre su defecto, el profesor o profesora deberá oponerse a la conducta reactiva y negativa del niño, llamando la atención del mismo sobre las actividades positivas que es capaz de realizar y en las que él es mejor que sus compañeros. No cabe señalar que estas situaciones algunas veces son difíciles de enfrentar para un profesor, ¿no? Ya que el niño reacciona ofuscándose ante las humillaciones o burlas de los demás, casi disminuyendo la confianza en sí mismo y en sus posibilidades de superación. Esto suele ocurrir cuando el profesor no asume una actitud neutral, ¿no? Que sea más adecuada para el ambiente y una comprensión más prudente. Y sobre todo cuando no induce a hacer reflexionar. En alguna medida hay que ver la forma de que se hagan notar otras cualidades destacables que tenga el niño en comparación a sus compañeros de salón. Y seguir dando el mismo cariño y amor para todos de la misma manera. Entonces, espero que les haya gustado este video sobre la dislalia. Aquí están nuestras redes sociales y las fuentes que hemos recurrido, a las que hemos recurrido para poder hacer este video. Bueno, muchas gracias por su tiempo y atención a esta parte de este mini curso. Ya en el próximo vamos a hablar sobre otros temas también. Muchas gracias y hasta el próximo video.